Bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 32. ¿Sí? El título de la prédica es Despojarse, ser renovados y vestidos. Despojarse, ser renovados y vestidos. Ser renovados porque está en voz pasiva. Ser renovados por Dios. Está en voz pasiva porque Dios hace esa acción en nuestras vidas para poder ser renovados. Obviamente está vinculado a la obra de la santificación en el que cada uno de nosotros estamos comprometidos. La carta de los Efesios es interesante, que tiene una parte doctrinal como toda la carta del apóstol Pablo. La parte doctrinal, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Cuál es la parte doctrinal? Lo que Cristo hizo por vos, hermano. Lo que Cristo hizo por mí. Lo que Dios el Padre hizo por vos. ¿Qué hizo Dios el Padre? Nos eligió. ¿Qué hizo Cristo? Nos rescató. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos selló como propiedad de Él. ¿Amén? Por todo eso lo que hizo Cristo, todo eso lo que hizo, algunas traducciones pueden tener capítulo 4, por lo cual, por tanto, pues, son todos conectores, ¿sí?, que resultan de la obra que Cristo hizo. Por lo tanto, por todo lo que Cristo hizo, ¿ahora qué? Andemos en novedad de vida, andemos en el Espíritu, vivamos en Él. ¿Se entiende? Entonces, capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica, la santificación progresiva del cristiano. Y empieza a hablar de la iglesia, como oraron recién los hermanos, un cuerpo. Empieza a decir que hay 7 cosas fundamentales: una sola fe, un bautismo, un Señor y Padres de todo. ¿Está bien? Un espíritu morador. Habla de una fe como cuerpo de doctrina, como dice Judas, versículo 3, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Habla también de este bautismo, que el Espíritu Santo nos incorpora en un cuerpo espiritual. Todas las personas que creen en Cristo, 1 Corintios 12:13 dice que fueron bautizados por un espíritu. No es particionado por medio de un espíritu. No es que algunas personas tienen más Espíritu Santo que otras. Una persona puede consagrarse más que otras, sí, pero nadie tiene más Espíritu Santo que otra persona. No existe como en el viejo pacto que había doble porción del Espíritu, o que venía sobre los reyes, somos sacerdotes y profetas. Ahora todas las personas que han creído tienen el Espíritu Santo. Todas las personas que han creído, según 1 de Juan, capítulo 2, dice que tienen la unción del Santo, que pueden decir que Dios se hizo carne. Porque el que niega que Dios hizo carne tiene el espíritu del anticristo. ¿Está bien? El que te hace decir eso, que Dios hizo carne, no intelectualmente, sino en la realidad de la experiencia de la vida, experiencial, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a hablar de andar el Espíritu. Una iglesia unida espiritualmente es solícita en guardar el vínculo de la paz, la verdad en amor, teniendo la doctrina del versículo 4 al 6. Lo voy a leer del 4 al 6, capítulo 4, ustedes van a ver la doctrina. ¿Por qué hay que ser solícitos en guardar el vínculo de la paz? Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Acuérdense esa palabra. Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No por opción, por modo de vida. Vuestra santificación, ¿se acuerdan? El Señor quiere nuestra santificación. No es una opción, es un mandato. Entonces, el llamamiento al que Él nos llama es con llamamiento santo. Un punto importante. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 3 preposiciones distintas en el griego. Por, dice, sobre y en, ¿no? Y habla de que, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Habla lo que va a suceder en el primer siglo. Ya no hay más apóstoles y profetas como tales. Ellos recibían la revelación de Dios y escribían lo que Dios le daba, de manera perfecta. De hecho, hoy yo o cualquier hermano que necesita enseñar debe estudiar, ¿sí o no? Ellos no, le venía la revelación de una. Era de manera instantánea. Y ellos le tenían que dar lo que Dios les daba. Ahora no. Apóstoles y profetas queremos, sí los tenemos acá en las Escrituras. No necesitamos que nadie nos venga a decir nada, porque ya Dios nos habló por Hijo. En los posteriores días nos habló por Hijo. Todo lo que está escrito en la Escritura de la persona y la obra de Cristo está acá, en la revelación. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Ser iluminados por su Espíritu para entender la revelación de quién es Él y lo que hizo. ¿Se entendió? Entonces pasa a mostrar, después de la parte doctrinal,
de un solo cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, muestra la victoria que tiene, la conquista tan grande que dice. Dice que por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto que subió? ¿Qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No voy a hacer una exégesis y una explicación de esto. Solamente quiero mostrarle que esa exaltación de que él dice que es por sobre todos y está en todos, está mostrando que esa exaltación es el resultado de la resurrección. Sígame este punto. Eso que él se sentó a los cielos, ¿por qué que se sentó a los cielos? Porque él resucitó y vive. ¿Van entendiendo? No hacemos foco a todos los versículos. Mostramos con el Salmo 68, versículo 18, un pasaje importante de donde se toma la cautividad. Salmo 68, 18. 1000 años antes, ¿no? El salmista. 68, 18 dice así. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé Dios. De él procede todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando dice que él es el Padre de todo, está hablando de los creyentes. Porque la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, le escribe a los cristianos. Cuando ustedes leen por ahí el libro, la carta a los Hebreos, va a contrastar todo el orden mosaico, todo el santuario del viejo pacto, ¿con qué? Con el cristianismo. Pero cuando ustedes leen la carta a los Efesios, ¿saben lo que contrasta? La vida de los inconversos, del que el no regenerado, con las personas que han sido salvas. Eso es importante anotar. Entonces vemos que hay varias exhortaciones. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel, imagínense, a pocos, 4 años tal vez de su muerte, él escribe en el año 63 en la cárcel de Roma. Él tenía prisión domiciliaria. El apóstol Pablo tenía soldados ahí enfrente. ¿Y saben lo que hacía el apóstol Pablo? No desaprovechaba el tiempo. Dice que la gente venía a hacerle preguntas y les hablaba acerca del reino de Dios. En la cárcel, cuando uno se siente triste, es cuando también Dios puede hablar y manifestar su gloria. Y la gente venía y salía con la palabra del Señor. Desde la cárcel él escribe. ¿A quién escribe? A los Efesios. Para darle ánimo. Nosotros tenemos nuestra Biblia, ustedes ven que dice Efesios. Hay 2 manuscritos bien antiguos donde no aparece la palabra Efesios. Es como que queda una carta circular para que sea leída en toda la región de Éfeso, que es en Asia Menor, la actual Turquía. No es a una iglesia, como decirte, esta carta va a la iglesia Elías, no, sino que se lea en todo Virasoro, ¿se entiende? Era una carta circular. ¿Qué tenían que hacer todas las iglesias? Leer la carta del apóstol Pablo, porque era una carta magna de que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? ¿Y Cristo quién es? Es indispensable que la iglesia sepa eso. ¿Lo entendieron? Ahora, si Cristo es la cabeza y el cuerpo espiritual es la iglesia, ¿puede estar la cabeza desvinculada del cuerpo? Perfecto. ¿Pueden los miembros hacer lo que quieren? Porque la actividad común de cada miembro no es cuánto a vos te beneficie, es cuánto vos beneficies al hermano. Conforme al don que Dios te dio, ministrelo, sirvamos al Señor. Interesante. El apóstol Pablo escribe, según lo que vemos en Hechos 28, versículo 30, 2 años estuvo en esa cárcel. Es una casa alquilada por él mismo, pero ahí tuvo esa prisión. Y escribe la carta a Filemón, escribe la carta a los Colosenses, a Filipenses y a la carta de Éfeso, la gran carta de la iglesia. Cuando vamos al versículo 17 va a dar toda esta fuerza. Por todo lo que hizo Cristo en los capítulos anteriores, el 1, el 2 y el 3, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, miren la palabra, peripateo, la palabra es caminar, andar, es como el inicio del bebé cuando empieza a gatear. Ustedes no anden, no caminen, ¿sí? Como los, ¿quién? ¿Quién dice en su Biblia? Como los gentiles. Y si ellos eran gentiles, ellos habían sido rescatados del paganismo, de la idolatría y de toda clase de pecados que eran tremendos, mucha perversión, y Dios lo había rescatado. Ahora dice que no anden de vuelta como los gentiles, los no regenerados, los que habían sido alcanzados por gracia. Ahora tenían una nueva manera de vivir,
siempre y cuando sean controlados por el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le está hablando a gentiles que habían sido salvos, que ya no anden como las otras personas que todavía no habían sido regenerados. Ahora menciona esto interesante. ¿Lo ven en su Biblia que dice en la vanidad de su mente? Miren la otra parte. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿lo ven? Ajenos de la vida de Dios, que no conocen a Dios, que no tienen a Dios, que no son salvos, de eso está hablando. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su... Bien, tres cosas importantes. Mente, vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido y dureza de... Romanos capítulo 1, versículo 29 hasta el 32, muestra el pecado y la degradación del pecado. En la parte intelectual, en la parte sentimental y en la parte moral que llega a toda la corrupción, que hacen lo que no deben hacer. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, relaciones prohibidas totalmente que desagradan a Dios. Dios aborrece el pecado, iglesia. Dios aborrece el pecado. Y quiero decirles algo a ustedes porque es para mí también. Nosotros o andamos en el Espíritu, acá no hay nadie que se salva de lo que voy a decir, o andamos en la carne. Vamos de vuelta. El que no anda en el Espíritu, no hay una forma neutra de decir un poquito acá y un poquito allá, no. O andamos en el Espíritu, en las cosas de Dios, o estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Los deseos de la carne pueden ser muchos, pueden ser pecados justamente de inmoralidad, pecados del discurso, lo que hablamos, pecados en el hacer. ¿Ninguno de nosotros cometemos pecados o sí? ¿Por qué cometemos pecado y seguimos pecando? Si cometemos pecado y practicamos los pecados, fíjense que el viejo hombre está viciado con esos pecados. El viejo hombre tiene una naturaleza vieja que lleva siempre ¿a qué? A pecar. Entonces, así como se practica bajo el viejo hombre, así es la condición del viejo hombre. Cuando nosotros tenemos el nuevo hombre creado según Dios, también tiene hábitos que se pueden practicar bajo el nuevo hombre. ¿Me están entendiendo? La condición del cristiano bajo el nuevo hombre son hábitos que buscan acerca de ¿quién? De Dios. ¿Cómo hacemos para que nuestra vida busque acerca de Dios? Las religiones nunca lo pudieron descubrir esto, ¿eh? Y esto es tropiezo y escándalo para los judíos y escándalo para los gentiles. Cristo es poder de Dios y salvación. Cristo es poder de Dios para poder estar con Él y vida en abundancia para los que creen en Él. La persona que no sabe vivir la vida de Dios puede perder dos cosas importantes. Primero, el gozo de la salvación. No perder la salvación, ¿eh? El gozo de la salvación. Y otra, la plenitud, la bendición del Espíritu. Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, ¿sabe lo que hacemos? Es contristar al Espíritu. Y alguno puede decir, sí, pero el Espíritu yo no lo veo. El Espíritu es una persona. Y hay que tener cuidado. El Espíritu es la persona de Dios. Dentro de la Trinidad sabemos que estamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben quién es el Espíritu? Dijimos que por un solo bautismo nos metió en un cuerpo, ¿sí o no? Entonces el Espíritu es el que nos incorpora en el cuerpo. ¿Y a quién nos une si Cristo es la cabeza? A la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos unidos a la obra de Cristo perfecta. Cristo hizo todo por vos. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo por Cristo? ¿Cómo vincula la obra de Cristo y en qué resulta ahora mi vida agradándolo a Él? ¿O le agrado a Él o menosprecio la obra de Él? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió esta parte importante? ¿Cómo resulta mi vida? Todo esto lo hizo Cristo. Ahora, ¿yo cómo ando? ¿Ando en el Espíritu o ando conforme a la carne? Porque, a ver, como dijimos otra vez, ¿comer está mal? ¿Comer está mal? No, sabemos que no está mal. ¿Dormir está mal? No, ¿y así hacer deporte está mal? ¿El sexo está mal? Depende del ámbito, ¿no? Y ya empezamos a poner un marco, un parámetro. Depende para lo que Dios lo creó. Cuando esas cosas nos controlan, ¿está mal? Sí. Cuando nos dominan, ¿está mal o no? El exceso de comer, ¿qué no? Gula. También cae en otra enfermedad que sabemos que el exceso. El deporte, si el deporte es bien y es saludable, cuando nos controla eso, ¿está mal? ¿Por qué? Porque simplemente todas las cosas que nos controlan ocupan el lugar de Dios. Es así de sencillo.
Hermanos, si vamos al Señor, despojémonos de todas esas cosas que del hombre viejo que está viciado en nuestra carne, que no hace ir en contra del Señor. La gente del mundo no conoce a Dios y sigue en esta degradación moral. Lo que hacen algunas personas que tal vez no entienden, dicen, qué bonachón que es él, mira qué bueno, lo único que le falta es Cristo. No, le falta todo, porque la salvación solamente está en Cristo. Y hay muchas buenas personas, ¿o no, hermanos? Y hay algunos que se comportan mejor que nosotros, pero por fuerzas. Dios quiere que nosotros no nos comportemos por fuerza, por un tiempito. Dios quiere que en nosotros pueda emerger el fruto del Espíritu que lo glorifica a Él. Lo que hacen las personas por fuerza no glorifican a Dios. ¿Ustedes sabían? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso no puede tener el mundo. Solamente aquello que mora el Espíritu Santo. Es muy distinto agarrar a una persona que quiere mortificar su carne, encerrándose en un lugar o yéndose muy lejos a buscar una paz y tranquilidad, un bienestar en su mente, que ser obrada por el Espíritu Santo y tener una situación totalmente adversa y que viene una tormenta y un tsunami y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estoy seguro que esa persona no podría aguantar sin el Espíritu Santo y tener paz en su corazón jamás. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz, ¿quién lo dijo? Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creen en Dios? Los judíos creían en Dios. Crean en mí también. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en Cristo también. Él está con nosotros. Miren la forma práctica del viejo hombre. Esto pues yo digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, habla de la perversión, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y yo ya hablé esto. Hablé de la palabra porneia, que son todas las relaciones sexuales prohibidas, y hablé de la palabra impureza. La palabra impureza es todo en el sentido que va en contra de Dios, todo lo impuro moral en pensamiento, en palabra y en acciones. Miren qué interesante este versículo. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿Qué dice su Biblia? ¿Acerca de Cristo dice? A Cristo dice. No dice, mas vosotros no habéis aprendido así acerca de Cristo. Ustedes pueden aprender igual que yo acerca de los emperadores, pero no pueden aprenderle del emperador, porque el emperador murió. Ustedes no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo. Nosotros podemos aprender así a Cristo porque tenemos comunión con Él. Él vive. ¿Entendieron? Él vive. Y después va a hablar de Jesús. Si en verdad le habéis oído, es un ya que, una primera condicional en el griego, es un ya que, no es de duda. Sí, si en verdad le oíste o no, no. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en ¿quién? ¿Cuál es la verdad en que está en Jesús? Los hermanos que están escribiendo la palabra. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Él murió, que fue sepultado y resucitó. Eso tiene que ver, porque menciona el nombre de Jesús. La verdad que está en Jesús. ¿Qué me está diciendo? Miren, si estoy muerto con Cristo, estoy sepultado ¿con quién? Con Él, y estoy vivo con Él. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué tengo que andar en el Espíritu? Porque el cristiano tiene que considerarse muerto ¿a qué? Al pecado. Vamos a leer Romanos 6:6. No me puedo despojar tan solamente y reconocer los pecados, sino tengo que renovar en mi mente, el espíritu con minúscula ahí. Versículo 6, capítulo 6 a los Romanos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo el tiempo que estamos en conexión con nuestro Dios, todo el tiempo que estamos en comunión con Cristo, ¿qué hacemos? Obedecemos a Él. Y el pecado, por más que nos lleve a pecar, ¿qué hacemos? Lo reducimos hasta la impotencia.
Ya llegará el tiempo cuando el Señor nos venga a buscar, va a ser la liberación total de que el pecado no va a morar más en mí ni en vos. ¿Lo entendés? Pero la forma de vida, la experiencia cristiana que Él nos da en este transitar es que a través del hombre nuevo puedas ¿qué? Quitarle toda la fuerza y reducir la experiencia de vida al hombre viejo. ¿Lo entendiste? O sea que la vieja naturaleza nunca se fue de nosotros. La vieja naturaleza de una persona no regenerada es igual que una persona cristiana. Los pecados que mencionan acá, cualquiera de nosotros en la carne puede caer en estos pecados. ¿O te querés más fuerte? Algunos se quieren más fuerte acá, puede levantar la mano y decir, no, yo no creo eso. Le puedo dar otros versículos que te van a mencionar más fuerte. Capítulo 2 de Colosenses, por ejemplo. Capítulo 3 de Colosenses, perdón. Y fíjense que vienen fuertes los pecados ahí. Versículo, por ejemplo, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. Las dos mismas palabras que en otro lugar. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay pecados morales, o sea, en cuanto a inmoralidad. Hay pecados de religiosidad. Hay pecados de intempestad, que hay borrachera, hay desenfreno. Hay pecados de la palabra, del discurso, lo hablamos. Miren, malicia, enojo, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, versículo 9, despojado del viejo hombre. ¿Qué debemos hacer cada día? ¿Despojarnos de quién? ¿Y por qué me hablan pasado? Habiéndoos despojado del viejo hombre. Porque el viejo hombre ha sido crucificado en la cruz, hermano. Posicionalmente tenemos que entender lo que Cristo hizo para que esa transformación de nuestra mente sea una realidad en la experiencia de vida. ¿Se entiende? Él lo crucificó. Yo cada día tengo que vivir esa realidad en mi vida, que he muerto con Cristo. ¿Me entienden? Tenemos que experimentarlo. Los que no lo experimenten van a estar en una apatía espiritual y van a perder el gozo de la salvación. Van a perder el disfrute de la palabra del Señor. Muy poco tiempo se van a contentar con reunirse y ser muchos en la congregación. Porque acá el que nos sostiene en definitiva siempre es Cristo, ¿o no es así? Y si por lo menos te estás congregando, es alguien que te está, o algo te interesa del Señor, o tal vez escuchaste algo de Jesús, pero te digo que arrimes por favor tu oreja, no a un paso de la cruz, que te metas en la obra de Él. Porque vos y yo vamos a ser bendecidos no estando 10 pasos de la cruz, ni 5 pasos, ni tan cerca de la cruz, sino en la obra de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dice, miren todo lo que Cristo hizo por ustedes. En todas las cartas, hermano, en todas las cartas. Y a mí no me dice, y a mí, usa una palabra él, no me molesta recordarles esto. No me acuerdo la palabra, como él dice, que no me es gravoso. Si tengo que recordar de vuelta. Cuando enseñamos la Escritura, algunas personas dicen, no hay más que hablar de gracia, más que salvación. Es que no hay más. No hay más, está toda la gracia. Vivir en la esfera de la gracia, en la esfera de cristiano. Vos tenés que meterte en la vida y la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. El capítulo 13, capítulo 11 de Romanos, versículo 13, va a decir a quién tenemos que leer. 11:13 dice, lean las cartas de Pablo, ministro a los gentiles. Si alguien quiere saber, iglesia, lo que tenemos que seguir, es seguir las cartas de Pablo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero no toda la Biblia es primeramente inspirada para la iglesia. Por eso estamos trabajando sobre lo que es dispensaciones. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy el Señor no está condenando a nadie. Tengan mucho cuidado. Es un tiempo de salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despojarnos, renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo hombre. Había sido que el nuevo hombre tiene nuevos buenos apetitos. Ser misericordioso, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo es que yo puedo perdonar a una persona? Reconociendo que Cristo me... Y acá quiero hacer un alto. Si vos crees en Cristo, escuchen bien, te perdonó todos los pecados. Los pecados que se confiesan es cuando estás en Cristo. Ahí sí. Hay una disciplina espiritual y demás. Ahí sí. Pero los pecados que vos hiciste antes de Cristo, tendrán sus consecuencias, depende de lo que hiciste, obvio. Pero que vos, cuando creíste en Cristo, fuiste perdonado de todos tus pecados, no fuiste perdonado.
la culpa que yo tenía antes, cuando entendí que Cristo me perdonó todos mis pecados, porque a mí muchas veces me hacían confesar ciertos pecados antes que hice, y lo querían traer como una regresión, porque se usaba mucho, pero Cristo me dice que Él perdonó todos mis pecados. Hablo de la justificación, hablo de que Él los perdonó todos, y Él no los trae más a cuenta. Delante de Dios en Cristo, estoy como si nunca pequé. Increíble, ¿no? Así no ve Dios. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados particulares cuando cometemos? Confesarlos, porque Él ya me los perdonó. Despojémonos del viejo hombre, vistámonos del nuevo hombre. No podemos vestirnos así rápido. ¿Saben por qué? Lázaro, por ejemplo, cuando murió, ¿qué hacía una persona en el primer siglo cuando moría? A ver, lo lavaban el cuerpo y ¿qué hacían? Le ponían un lienzo blanco, ¿se acuerdan? Se ha predicado sobre la mortaja. ¿Y qué le dijo a Lázaro? Ven fuera. Pero después que vino fuera, Juan 11:44 dice, desatadle y quitadle ¿qué? Porque eso ya era el dominio de la muerte. Ya no pertenecía a ese dominio, porque Él lo había levantado. ¿No entendiste la ilustración? Vos tenés que sacarte la mortaja de la muerte, despojarte del viejo hombre, porque ya fue clavado en la cruz. Algunos no lo... Que el Señor dé oídos espirituales para poder comprender lo que estoy diciendo. El Señor Jesús hizo algo impresionante en la cruz. No tengo culpa, duermo tranquilo a la noche. Nada me persigue en mi conciencia. Sí, cometo fallas, cometo pecados, pero cada vez cuando voy de gloria en gloria, son menos los pecados que cometo. Debería ser así la vida cristiana. La gracia no es licencia para pecar, hermanos. La gracia es licencia para no pecar. ¿Lo entendieron? Vamos a terminar con esto. Versículo 21 dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, hermano, está viciado. Está viciado. Y renovaos en el espíritu. La palabra espíritu ahí es neuma, pero con minúscula. Lo mismo que Romanos 12:1-2. ¿Cuál es vuestro servicio racional? Que sean transformados en la renovación de vuestra mente. Hay una mente espiritual y una mente carnal. Esas dos naturalezas viven dentro tuyo. Que ese yo de David cambie por el tú del Señor. Pero soy yo en realidad el que lo vivo en la experiencia del Hijo de Dios. Es David. Dentro de David hay dos naturalezas. Hay un conflicto adentro. A veces vos querés hacer cosas buenas, te ha pasado, y te sale todo mal. Y no solamente te sale mal, que lo que a Dios no le agrada, eso haces. Y vos decís, ¿por qué? Por el pecado que mora en vos. ¿Qué deberíamos hacer? Señor, te confieso este pecado. Esto a ti no te agrada. Te pido que me des la fuerza. Si es en los pensamientos, en mis pensamientos, que lo pueda llevar cautivo a la cruz de Jesús. Esto a vos no te agrada lo que estoy mirando. Esto, no. A donde estoy concurriendo, este no es un lugar para un hijo de Dios. Quita mi pie de ese lugar, dame la fuerza para que la próxima de toda la vuelta la manzana y en vez de ir por Samaria vaya por Perea. Hermanos, Dios nos dio inteligencia, ¿o no es así? Podemos realmente hacer un servicio espiritual para nuestro Señor, agradable. Eso a Él le agrada. ¿Cómo? Primero, presentando mi cuerpo como un sacrificio que está viviendo. Es voluntario el sacrificio. Hoy viniste acá, estoy seguro que Dios te trajo, aunque tal vez con poca fuerza, con un poco de cansancio, otro domingo más. Cuando el Señor abra tu entendimiento a la palabra, vas a empezar a experimentar el gozo de la salvación. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuál es el propósito del por qué Él nos llamó? Vuestra santificación. Siempre la boca con el corazón van unidas. Tanto en los evangelios sinópticos, lo que está en el corazón, háblala. Y bueno, siempre cuando creemos a la verdad, está vinculado a la vida. Miren, he creído en Cristo y tengo la vida
eterna. Así como la boca está vinculada con el corazón, así cuando vivo la experiencia de vida, la verdad está vinculada ¿a quién? A la vida. ¿Cómo hago para renovar mi mente? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es. ¿Qué hace cuando esta información está en mi mente? No queda en la teología teórica, la teología es práctica, porque transforma nuestras vidas. Le he comunicado varias veces. Para mí el vivir es Cristo. Eso es teología práctica. Lo que vivo ahora en la carne, en la experiencia de vida, lo vivo en la fe del Hijo es teología práctica. ¿De qué me vale tener un bocho así y un corazón cerrado así? Sé que mis hermanos que están creciendo, que no le hacen desprecio a Cristo Jesús, están entendiendo la gracia. Sé que los que no rechazan lo que estoy diciendo por la palabra, no menosprecian al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Mentira. La parte positiva, hablad verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gratificación, dar gracia a los oyentes. Miren esto. 4 exhortaciones importantes. La primera, no mintáis los unos a los otros. Hablad verdad, no ser falsos, no ser hipócritas. Segundo, airaos pero no pequéis. En realidad tendríamos que enojarnos cuando pecamos. De no pecar, eso sería. Airarnos porque Dios aborrece el pecado. Tercer punto, el que hurtaba no hurte más. Los falsos pastores y los falsos maestros son salteadores, dice Jesús. Yo he venido para dar vida y vida, pero los falsos que han dicho, han venido a matar, hurtar, la misma palabra, harpazo, sacar algo con violencia. Ojo. Y el cuarto punto, ¿cuál era? Toda palabra corrompida no salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y ahí añade el versículo 30. ¡Qué interesante! Y no contristéis el Espíritu de Dios. Una quinta exhortación unida al último que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿El Espíritu Santo se duele? ¿Se contrista o no? Con la última conexión de aún el discurso hablado de nosotros, podemos ofender al Espíritu Santo. En vez de edificar, podemos destruir. En vez de consolidar, podemos arruinar y derribar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En un solo versículo veo 3 cosas interesantes. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? ¿Fuimos sellados con Él como una estampa, como propiedad de Él? ¿Sí o no? Y Él es el pago inicial para la liberación final, el día de la glorificación. 3 cosas de ese versículo. Y acá viene, sed catálogo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y viene la parte positiva. Vinieron 6 negativos, Quítense. ¿Quién? Vos, yo, vos, de ustedes. Quítense de ustedes toda amargura. La amargura es algo que corroe y llena todo. Esa es la idea del texto de amargura. No es tristeza, ocupa todo. Te aparta de la bendición espiritual. Un tipo de amargura es Esaú. Esaú, cuando quiso correr por la bendición, ya era tarde. Había una sola bendición, ¿se la dio a quién? A Jacob. Cuando él la procuró, después ya no hubo una segunda bendición. Los hijos de Dios que no ponen sus ojos en Jesús, que no caminan, no corren hacia la meta y se desvían en la carrera, pueden ser eliminados y descalificados. En esta vida ahora pueden ser disciplinados. 1 Corintios 11, 30 al 32. Hebreos capítulo 12, del 5 al 12, dice que ninguna raíz de amargura te haga quedar descalificado de la carrera. 1 Corintios 5, 5, un caso de inmoralidad con la madrastra. Saquen a esa persona de ahí, porque la levadura leuda toda la masa. Las personas pueden ser disciplinadas ahora en la vida, y si no, cuando venga el Señor a buscarnos las recompensa. 1 Corintios 13, 3 del 11 al 17 dice, conforme a lo que vos y yo hagamos en esta tierra, recibiremos ¿qué? Recompensa. Hermanos, Dios es justo y Dios es santo. Con Él no se juega. Limpiémonos.
limpiémonos, limpiémonos, no se juega con el Señor, daremos cuenta delante de Él. Él nos salvó, estaremos con Él, pero muchos lastimosamente se retirarán avergonzados delante de Él, porque la abundancia que Él dio en su vida para que la vivan para Él, la han vivido para ellos. No estamos acá en esta tierra para vivir para nosotros. Estamos equivocados si pensamos así. Antes, sed benignos unos con otros, iglesia. Benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que no solamente se contrista al Espíritu Santo, se contrista a Dios Padre que te colocó en ¿quién? En la obra de Cristo. Y cuando vos ofendés, ¿a quién también ofendés? A la obra que hizo Cristo. La obra que hizo Cristo no tiene fuerza para vos. ¿Qué es perdonar? ¿Ah, sí, olvidar? No, yo no me olvido. No tengo amnesia. Soltar, ahí vamos mejor. Olvidar, a veces las cosas nos pasaron, no olvidamos. Soltar. Me gusta lo que dice 1 Corintios 13:5. Mire lo que el Señor nos hace a nosotros. 1 Corintios 13:5, la gran preeminencia del amor. Dice que el amor no hace nada indebido. ¿Amamos a Cristo? Porque hacemos cosas indebidas. Entonces nuestra demostración no estamos amando realmente a Dios. ¿Están entendiendo? No busca los suyos. ¿Buscamos todo el tiempo cosas para nosotros o no es así? ¿Estamos amando a Dios? Lo decimos con la boca. Con nuestros hechos estamos buscando cosas para nosotros. Y acá viene la parte que me gusta. No se irrita. Levante la mano. ¿Quién nunca se irritó? Nadie. Todo. Y si no mienten, ¿eh? Y acá viene, no guarda rencor. Esa palabra no guarda rencor es el perdón. El perdón no guarda rencor, no trae a cuenta, no lo computa de nuevo, no hace un listado de todo. Y somos todos así. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor ser misericordioso, bondadoso y perdonándonos los unos a los otros. Todo lo demás procede del viejo hombre, la vieja naturaleza. Renovémonos en la palabra para que estas tres partes positivas las podamos obtener. Ser misericordiosos, ser condescendiente con los hermanos, ser benignos los unos con los otros, no ser hipócritas ni falsos. No hay que ser hipócritas, hay que decir las cosas de frente y con buen modo, ¿no? Es verdad. Y la última me gusta mucho, perdonándonos los unos a los otros. Tal vez mucho acá no nos perdonamos los unos a los otros porque todavía no estamos siendo ejercitados. Pero si estamos más en contacto vamos a necesitar perdonarnos los unos a los otros. Porque vamos a conocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas. A veces nos es más fácil estar distante de los hermanos. Pero en el servicio se ven y se liman las asperezas. ¿Es así o no? Y en el servicio cristiano nos necesitamos los unos a los otros. No por lo que a vos te haga bien el don que te dio, sino por a lo bien que hace en el cuerpo de Cristo. Dios te damos gracias, porque sabemos que no podemos despojarnos solamente y quedarnos ahí, sino que debemos renovarnos nuestro espíritu y ser transformados bajo el poder de tu Espíritu Santo para que se haga real en nuestra vida, en la experiencia de vida. Renovarnos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios.